Manuel González nunca fue un hombre normal. Todos sabían de aquel hecho sombrío que oscureció su vida para siempre. De padres católicos ortodoxos, de muy pequeño le fue inculcada la religión a puntos extremistas. Todos los vicios del fanatismo religioso se replicaban en la familia González. Y Manuel se fue nutriendo de ellos desde su nacimiento, pero sus ojos no podían ocultar la oscuridad que germinaba en su alma. La sombría personalidad de Manuel comenzó a notarse cuando lo encontraron en el gallinero de la familia. Entrada la década del 30, era normal que cualquier familia de Las Heras contara con su propia granja. Luego de ser buscado durante horas por su madre, Manuel fue encontrado sumido en una hipnótica tarea. Con una navaja afilada les estaba extirpando el rostro a las gallinas del corral. No les cortaba la cabeza, sino que les mutilaba las facciones, sin ultimarlas previamente, vivas. Pasaron un par de meses luego de la impresionante paliza que le dieron, cuando corrieron la misma suerte los conejos de la familia. Manuel los tomaba por el cuello, clavaba sin piedad el cuchillo bajo el mentón de los animales y circundaba sus rostros hasta quitárselos por completo. Luego se quedaba observando cómo los desgraciados animales padecían espasmos de dolor hasta morir en sus manos. El padre Contreras determinó que estaba poseído. Manuel fue literalmente torturado durante meses, entre supuestos exorcismos, terapias de shock recomendadas por un médico, palizas incesantes propiciadas por la familia y toda clase de improperios y castigos psicológicos impuestos por propios y algunos ajenos que acudían a ver el espectáculo. Nada de esto sirvió para aplacar aquella personalidad oscura que se escondía tras los ojos de Manuel, quien fue creciendo sumergido en la soledad absoluta, la marginalidad, el ostracismo y la discriminación por parte de toda la gente del pueblo. Esto, sumado a las constantes burlas, castigos y palizas que su propia familia le daba, generó una bomba de tiempo. Bomba que Manuel supo tragarse, construyendo un castillo de odio por dentro, enlucido por una delgada capa de fragilidad externa. A los 20 años conoció a Estela en un retiro espiritual de la iglesia. Estela tenía sus facultades mentales disminuidas, pero esto no le impidió enamorarse de Manuel y darle 5 hijos. Durante 10 años todo se normalizó para la nueva familia González. Se mudaron del resguardo a El Pastal. Manuel trabajaba de sol a sol en una finca de la zona para ganarse el pan, mientras que Estela y su cuñada atendían los quehaceres de la casa. A pesar de hablar poco y mantener una actitud pasiva y tranquila, desde siempre había algo en Manuel que le impedía entablar amistad con sus pares, quienes lo miraban con desconfianza y hasta un grado de temor.
Era un muchacho extraño, taciturno, de pocas palabras y mirada esquiva. A los 30 años y con algo de estabilidad económica, comenzó a fascinarse por un extraño pasatiempo: hacer máscaras. Cualquier material era utilizado, desde cartón hasta yeso, plástico, tela y papel. Pasaba horas construyendo todo tipo de caretas y antifaces que nada tenían de divertidas y dulces, sino por el contrario, eran grotescas. Un día hizo que su cuñada tomara una foto de su familia, haciéndole poner a sus hijos aquellas horribles piezas. La foto era un espanto. Los retrataba en posiciones naturales, pero luciendo sus rostros enmascarados. Estas figuras eran espeluznantes, transmitían maldad y perversión. Era una muestra artística espantosa. El único sin nada en la cara era Manuel, que fulminaba la cámara con una mirada maliciosa y seria. Al revelar su trabajo, Manuel sintió un enorme placer. Una sensación maravillosa y distinta comenzó a correr por sus venas. Sus ojos ardían de ira y odio. En aquella imagen veía el reflejo real de su alma, de su concepción personal de alma. Aquel cuerpo de niño castigado por la vida, padeciendo los horrores del entorno, reflejados en un rostro desagradable, mutilado, sufriente, como esas gallinas, como aquellos conejos. Entonces su rutina cambió. Se sumergió en el altillo de su casa, pasaba noches fabricando las más nefastas máscaras. Primero fotografió varias veces a sus hijos con sus horripilantes creaciones, incluyéndose también él, hasta que las escasas luces de Estela y la firmeza de su cuñada, más los llantos de los niños al ser obligados a tomarse fotos portando esos elementos en la cara o viéndolo a él como un monstruo, frenaron su imparable pasatiempo. Su colección de obras era aterradora, cruel y oscura, como un álbum del horror. Luego buscó a algunos niños de la zona y, seduciéndolos con dulces, los hacía enmascararse y les tomaba fotos. Un día lo vieron unos trabajadores, quienes sospecharon de aquella escena en donde observaron a un hombre que se afanaba por capturar la imagen de los infantes, quienes entre llantos y dudas posaban ante él. Luego de increparlo y de no contar con respuestas, Miguel no hablaba, mucho menos en situaciones de violencia. Le dieron una feroz golpiza. Las fotos resultantes de esas sesiones eran tétricas, mostraban máscaras tristes, lamentosas, agonizantes. La tensión de los niños era palpable, como la crueldad del fotógrafo. Los golpes no sirvieron para detener el vicio de Manuel, quien ya prácticamente no hacía más que fabricar máscaras y pasar horas disfrutando de sus fotos. Salía con los primeros rayos de sol de su casa, cargando un bolso con su cámara y sus obras, y viajaba varios kilómetros buscando niños a quienes tentar y con quienes fomentar su práctica. Dicen que hasta llegó hasta Tunuyán en su búsqueda, pero sobre todo sus modelos eran niños del centro de Las Heras y las fincas de los alrededores. Hay fotos en escuelas, campos y hasta en casas particulares.
El tiempo pasó y los rumores comenzaron a esparcirse por las calles. El hecho de que un loco tomara fotos de niños empezó por preocupar a los vecinos y terminó por alarmar a las autoridades. Los padres lacerinos temían que sus hijos anduviesen solos por la calle y en muchas ocasiones se produjeron actos de violencia contra desconocidos y extraños. Manuel no quedó exento de los comentarios y continuó su locura, con mucha más precaución y cautela, hasta que el tema se hizo imposible de sostener. Con los diarios publicando que había un loco suelto, Manuel entendió que su vida y su libertad corrían peligro. Sin embargo, la indecente satisfacción que le generaba ver sus obras fue más fuerte. Entonces tomó la más espantosa de las decisiones. Tomás Silva volvía de la escuela en bicicleta cuando se topó con Manuel en el medio de la calle. Una mano sudorosa y sucia lo tomó por la boca y la nariz, ahogando sus gritos e impidiéndole respirar. Un golpe seco y mortal bastó para dejarlo rendido. Su cuerpo de 8 años cabía en la bolsa que fue llevada hasta el sótano de Manuel, quien ahora tenía un modelo dócil y real para enmascarar y fotografiar. El tiempo pasó y comenzaron las desapariciones de niños, primero en el Pastal, luego en todas las Heras. Finalmente niños de todo el Gran Mendoza aparecían en las búsquedas locales. La situación se mantenía en secreto, pero era una preocupación de todo el sistema judicial y policíaco de la provincia, hasta que desapareció el hijo de un funcionario lacerino, de apellido, y todo se volvió caótico. Manuel estaba desquiciado, perseguido y desesperado por la imposibilidad de manejarse con tranquilidad para captar sus víctimas. Una tarde de invierno, mientras móviles de la policía patrullaban la zona y rastrillaban las fincas aledañas, su locura llegó al extremo de atentar contra sus propios hijos, quienes se alteraban y negaban a actuar cuando su padre les intentaba poner las diabólicas máscaras. Con un cuchillo de cocina ultimó a 4 de sus hijos. Estela estaba fuera de casa con Juan, el más pequeño. Al anochecer, la desgraciada mujer volvió a su hogar y encontró todas las luces apagadas. Con cautela entró preguntando por Manuel, mientras Juan se quedó en la vereda por el miedo a la oscuridad. Entonces sintió el grito desgarrador de su madre y corrió en busca de algún vecino. Entre la sensación de temor reinante y la desconfianza que generaba Manuel, los vecinos no dudaron en llamar a la policía. Las sospechas de lo que estaba pasando en Mendoza fue motivo clave para que la gente ni siquiera dude en ir a ver qué sucedía por cuenta propia. Unas horas más tarde, la policía llegó al lugar, irrumpieron en la casa de los González y comenzaron a buscar. Un oficial abrió la puerta del dormitorio de Manuel y encontró un cuerpo tirado con una horripilante máscara. Sin dejar de apuntar y gritando que se quedase quieto, pudieron ver que era Estela. Estaba degollada. Continuaron la búsqueda hasta que dieron con el sótano, y lo que encontraron ahí
fue una imagen de la que ninguno de aquellos oficiales jamás se pudo olvidar. Tirados como basura, sucios, mutilados y amontonados en el piso, yacían los cadáveres de más de una decena de niños, los desaparecidos, todos apilados, sus cuerpos estropeados con una violencia feroz, sus rostros destrozados. Era imposible no romper en un llanto de dolor y repugnancia. Manuel no apareció por ningún lado. Los padres de los niños asesinados dedicaron su vida a buscar al infanticida de las Heras, sin dar con ningún resultado positivo jamás. Hace algunos años y luego de mucho tiempo y problemas judiciales, la propiedad de los González se pudo vender. Con ánimos de eliminar cualquier rastro del pasado, la familia que adquirió el lugar decidió demoler la casa. Todo marchaba en paz hasta que comenzaron a nivelar el fondo y a hacer un pozo para instalar una pileta. El hallazgo macabro daba a entender que la maldad de Manuel González había llegado mucho más lejos de lo que la justicia creyó en aquel momento. Se encontraron 6 cuerpos enterrados. Todos eran niños. Pero lo más desconcertante del caso no fue el tema de adjudicarle o no las muertes a un asesino desaparecido, que por esta época seguramente debía de estar muerto, sino que entre las osamentas se encontró una caja de madera y dentro de esa caja una pequeña foto con el nombre de Juan González, el hijo pequeño de Manuel, el único sobreviviente de aquella espeluznante masacre, cuyo paradero, lamentablemente, se desconoce hasta el día de la fecha.